Les doy la más cordial bienvenida a este video de Escuela de Ministerios, octubre 31, sábado 31 de octubre, y a los que están presentes estamos hablando de sanidades y milagros. Habría que resolver un par de preguntas con respecto a algunos pasajes para darle entendimiento y darle lugar a lo que Dios quiere que entendamos, porque es muy importante el entendimiento, pero también a lo que Dios quiere que vivamos. Muchas veces, siempre lo he dicho así, el Hijo de Dios se queda infructífero o se queda sin recibir, y pongo entre comillas, algo que pretende o cree que puede recibir de Dios, cuando a lo mejor ni siquiera Él lo dijo en su palabra que lo podía ofrecer. O a lo mejor, al revés, Dios dice que puede ofrecer muchas cosas o alguna cosa en particular, pero como el Hijo de Dios no conoce que Dios puede ofrecer eso, entonces no accede a ello, no lo pide, no lo solicita, no lo vive. Entonces, creo que más o menos por ahí en ese tenor es que anda la idea de sanidades y milagros. Más sin embargo, vamos a la palabra del Señor para poderlo esclarecer. Se quedó una pequeña tarea en los primeros minutos de Escuela de Ministerios, por eso no se grabó el video, y la tarea era responder dos preguntas iniciales. Se usaron algunos pasajes bíblicos, obviamente hay muchos más, y no se seleccionaron los pasajes bíblicos por manipulación. Esto también es importante decir, porque a veces, o al menos me he topado con teólogos o hijos de Dios o cristianos un poquito más ortodoxos que no creen en sanidades y milagros, que dicen que los pasajes que hablan de sanidades y milagros y los predicadores que usan esos pasajes que hablan de sanidades y milagros manipulan y tergiversan la palabra de Dios para sus propios fines. Hablaremos un poquito de esto, pero por eso mejor ir a la palabra del Señor, y lo digo con sinceridad. Simplemente en una concordancia busqué sanidades, busqué milagros, y de ahí es que se desprendieron estos versículos. No es que yo esté de alguna manera encaminado a manipular la palabra de Dios, porque no es mi corazón y jamás ha sido ese, pero creo que si has de tratar un tema, pues búscalo entonces conforme a lo que la Biblia dice, y por eso entonces presentar estos versículos. La primera pregunta entonces que se dejó en estos breves minutos antes de este video de tarea era responder: ¿qué necesita el ser humano para poder recibir una sanidad de parte de Dios? Empiezo por el grupo de las damas. ¿Les parece que empecemos con las damas? Muy bien. Entonces, por acá, díganme solo un versículo, y a través de de ese versículo, ¿qué es lo que necesita el ser humano para poder recibir una sanidad de parte de Dios? Tenemos varios pasajes aquí. Ajá, pero solo uno. Díganme uno. ¿Cualquiera? Uno, el que quieran. Bueno, nos llevamos a lo que decía en Mateo 8, del 10 al 13. ¿Ok? Ahí nos está hablando de varios aspectos. El centurión que está pidiéndole a Jesús que sane a su siervo paralítico. Uh-huh. De alguna manera, Jesús le dice que sí, que lo va a sanar. Ok. Y él le dice, pero no puedes ir a mi casa, no soy digno de que entres a mi casa. Estamos entendiendo que él se reconoce que no es digno. Ok. Es pecador. Uh-huh. Okay. Pero por otro lado está reconociendo el señorío de Jesús. Ok. Porque dice, yo también estoy bajo autoridad y sé lo que es ordenar algo y que lo haga. Ok. Y en este momento estás ordenando y se lo hace. Y yo lo creo, obviamente. ¿No? Entonces el principal aspecto es que él se reconoce pecador, sin embargo reconoce el señorío de Cristo para que su criado sea sano, cree en la palabra que él dice y obviamente tiene fe. Ok. Entonces, Dios le dice, no había encontrado esta fe aún entre los míos, por decirlo. perfecto, claro. Entonces, el primer grupo que está aquí presente nos está diciendo que en Mateo 8, capítulo número 8, versículo 10 en adelante, se nos narra una historia, la historia del centurión. Una persona que estaba a cargo de 100 personas, por eso se le llama centurión, dentro de los romanos, y que reconoce en Jesucristo que Él tiene la autoridad para poder sanar. Y esto es importante entonces porque si lo podemos mencionar como una frase tajante,
¿Qué es lo que el centurión necesitaba para poder recibir la sanidad que estaba buscando? Reconocer el señorío de Jesucristo. Vamos a dejarlo ahí. Nos va a hablar muchas más cosas en la historia del centurión, pero del Mateo capítulo número 8, en esta primera pregunta rescatamos que ¿qué es lo que se necesita? Reconocer el señorío de Dios o de Jesucristo. Perfecto. Por acá atrás, otro versículo. El versículo que ustedes quieran, ¿qué es lo que se necesita? Primero, pues necesitas tener mucha fe, hermano. ¿Mucha fe o poca fe? Que Dios le va a sanar a la persona. ¿O tantita fe? Mucha, poquita o mediana fe. No, pues mucha. Mucha fe. Mucha, porque con poquita, pues no. No funciona. ¿Qué versículo nos dice eso? Tener confianza en Dios que le va a sanar. Ok. Esa enfermedad que tenga. Perfecto. ¿Le podemos ayudar a mi hermano Alfredo con un versículo que nos diga que los hijos, o más bien las personas que quieran tener y recibir una sanidad de parte de Dios, necesitan mucha fe? ¿Un versículo que lo avale? Es lo primero que debe. Es lo primero que deben tener, pero ¿alguno de los versículos que compartimos lo dice? Ok, Mateo 15, 28. Mateo 15, 28 nos narra que Jesús dice, grande es tu fe. No dice, poquita es tu fe, dice, grande es tu fe. Y conforme a esa fe que es grande, se ha hecho conforme a tu deseo, conforme a tu voluntad, como lo estás pidiendo. Entonces, podríamos entonces sumar un segundo requisito. Esto es importante para que juntos generemos una lista. Y la próxima vez que tú estés enfermo, la próxima vez que yo esté enfermo, o que alguien necesite sanidad de parte de Dios, puedas entonces enumerar la lista. Por eso es una escuela de ministerios. Y número 1 dijimos que el enfermo necesita reconocer ¿qué? El señorío de Jesucristo. Y número 2 necesita ¿qué? Fe. ¿Poquita fe? No, mucha fe. Ok, muy bien. Por acá, en el grupo de la misma pregunta, ¿pudiésemos añadir algo más? ¿Se les ocurre que podríamos decir otra característica que el enfermo necesite? ¿Cuál es? A ver, entonces, Mateo, ¿qué? Mateo 5:34, la mujer de flujo de sangre, ¿qué dice? Pues que Jesús ejerció su autoridad sobre las enfermedades, más que nada la convicción de la mujer auténtica, genuina, gozan seguir a su hemorragia. Entonces, ¿qué característica pudiésemos sumar? Que su cara auténtica, genuina y genuina. Que la fe era auténtica, era genuina. Esa me gustó, esa me gustó. Nuevamente, para que quede constatado en el video y que lo podamos anotar como una lista, ¿qué versículo fue? Mateo 5:34. ¿Marcos? Marcos 5:34. Ah, ahora sí, ese sí lo tengo por acá. Y yo por así. Pensé que era por otro lado. No, pero está genial, está genial. Muy bien, 5:34, claro. Entonces Jesús le dice que su fe era auténtica. Entonces se necesita una fe auténtica. Se necesita tener mucha fe. Y se necesita depositar esa fe en una persona en particular, en Dios. Reconocer su señorío, reconocer quién es Él. ¿Ok? Muy bien, me gusta. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que se dejó un poquito aquí en el forum fue, ¿qué es lo que Dios necesita o cómo es que Dios, qué condiciones hay de parte de Dios para poder manifestar su sanidad? ¿Se pudo resolver un poquito esa incógnita? Hubo algunos pasajes. ¿Alguien que desee del grupo? Bere, Gema, Inés, Jaime. Juan 5:5, ajá. Y pues ahí es cuando Jesús habla y dice que le sana. Entonces siento que
el hablará, como es el verbo, es tener la acción. Entonces Jesús necesita hablar. Yo, Dios, que estoy enfermo, visítame, dime algo. Y Dios no dice nada. Dios no sana. Dios necesita impactarte, a ti enfermo, a mí enfermo, con una palabra de sanidad. Sé sano. En este caso, en Juan, ¿sí fue Juan? ¿Sí va? Juan 5:5, había un hombre que estaba enfermo y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, bajo esa frase es que se levanta el enfermo. Y es importante mencionarlo así, porque ¿cuántos enfermos había en ese estanque del Siloé? Muchos. ¿Y todos se levantaron y salieron enfermos? Digo, ¿y salieron sanos? No. Solamente al que Jesús se dirigió y le dijo la palabra, es ese el que termina siendo levantado. Entonces me gustó mucho que Jesús diga una palabra, que Dios externe una palabra. Solamente sobre esa idea uno puede ser sanado. Y ahorita vamos a ver el camino de que verdaderamente esto es muy cierto. ¿Alguna otra idea? ¿Algún otro de los pasajes a lo mejor que comentamos? ¿Nos cuentan un poquito qué es lo que Dios necesita? En Mateo 9 Ajá. habla del leproso y el leproso en mi versión dice, si quieres puedes limpiarme. Ok. Y Jesús le dice, quiero, entonces es que él quiere. Eso también es muy importante. ¿Qué pasaje fue? Mateo 9. En Mateo 9, desde el versículo 1. Ok, la historia es que se nos narra la historia de un leproso. Y este leproso, entendiendo su condición, si podemos decir, ¿este leproso tenía fe en que Jesús le podía sanar? Entonces se cumplió la característica de que él como individuo tenía fe en Jesucristo. ¿Y qué fe es la que le demuestra? Yo no te estoy diciendo que tú tengas o no tengas poder. Yo sé que lo tienes, pero dentro de tu señorío te pregunto, Jesús, ¿quieres limpiarme? A lo cual Jesús, en este pasaje muy específico, responde, quiero. De aquí podríamos decir, todavía no voy a empezar en la demagogia, de debatir si Jesús siempre quiere sanar o si Jesús no siempre quiere sanar o por qué Jesús nos dice este pasaje. Pero lo único que sí puedo extraer como principio de este pasaje es que Jesús quiere y entonces es cuando ejecuta su palabra, porque también le dice, sé limpio. Y al instante la lepra le dejó. Si Jesús no hubiera dicho, bueno, sí quiero, pues dilo, dilo, ¿no? Dilo. No, sí quiero. No, también tuvo que cumplir el principio de lo que acaban de decirse con respecto a Juan 5:5. Entonces lo habló. Sé limpio. Y en ese momento se accionó el poder de Dios. Amén. Ok, muy bien. Vamos con dos. Ya tenemos, creo, si mal no veo, en mi mente, 4 principios, ¿no? 2 de parte del ser humano o 3 de parte del ser humano y ahorita 2 de parte de Dios. ¿Habrá otro que podamos extraer de parte de Dios? Mateo 9:1. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Ok. Ya que ahí veo que cuando nuestros pecados están ahí, nos trae la enfermedad tanto espiritual como física. Ok. Aquí hay un principio muy interesante. Yo no quería meterme luego a ese principio porque es muy agresivo. ¿Y por qué digo es muy agresivo? Porque incluso hay otros pasajes que se contraponen a este principio. Ahorita lo vamos a platicar. Pero nos está mencionando una de las personas de uno de los grupos que está aquí presente, que en Mateo 9:1 se pudiese empezar a reflejar que lo que Dios necesita ver es pecados perdonados. Que no haya pecado para poder sanar. Porque primero en Mateo 9:1, por ahí del versículo número 4 y 5, le limpia de sus pecados
y posterior a eso, más abajito, le sana de su dolencia. Entonces podríamos inferir que lo primero que Dios necesita ver es una vida sin pecado para poderla sanar. Pero está muy fuerte la frase. Esa todavía no la dejo como que sea una ley, ¿no? ¿Por qué no sería una ley? Porque también Jesús se topó ¿con quién? Con un ciego, de nacimiento. Y los discípulos le dijeron, oiga, ¿y quién pecó, Jesús? ¿Sus padres, sus madres o este? Dijo, no, aquí no es tema de pecado, aquí es un tema de que la gloria de Dios se ha de manifestar y venga ese chamaco y lo sana, ¿no? Bueno, ya no tan chamaco, pero bueno. Entonces, por ahí está más o menos la idea. Todavía no lo voy a tocar el tema de pecado. Dios no va a sanarte si tienes pecado en tu vida. Hijo, es muy agresiva, pero todavía no voy a tocar, todavía no voy a aterrizar esa verdad como tal. Pero podemos extraer otra verdad de qué es lo que necesita ver Dios. Bueno, no sé si cuente, ahí justo en Juan 9:1, siento que si tienes propósito para que se vea la gloria y la honra de Dios en tu vida, es como a lo mejor precisamente eso. Si tienes propósito, acá otra persona nos estamos metiendo en problemas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque también pudiese ser muy agresivo aseverar lo que a continuación voy a decir, que acaba de salir como una idea. Solamente si tengo propósito de Dios, Él me sana. Si no tengo propósito de parte de Dios, no me sana. Es que, ojo, lo que trato de generar el día de hoy como una plataforma de entendimiento de sanidades y milagros es el A, B, C y D de las sanidades y milagros. Y si no lo obligo a una situación como de regla, y queda más bien una variante como de a lo mejor sí, como a lo mejor no, entonces no puede generarse una norma. No sé si me explico. Lo comento por la frase nuevamente. La persona que nos está compartiendo de un grupo aquí en la iglesia nos está diciendo, bueno, solo si tienes propósito de Dios, Dios te sana. Si no tienes propósito en Él, entonces Él no te sana. Y entonces sería muy agresivo pensar que pues, todas las personas que Dios no sana no tienen propósito de Dios o viceversa. La lógica tiene que ser muy simple, tiene que ser muy dócil, tiene que ser muy simplista ante tremendas aseveraciones, porque luego por eso o nos dañamos internamente creyendo cosas de Dios que no son, o no recibimos las cosas de Dios por creer que somos indignos o que no está dispuesto, o no lo sé. No sé si me explico. Entonces, tampoco me metería en temas de propósito eterno de parte de Dios porque sería difícil. Yo a lo mejor cambiando un poquito el contexto de esa frase diría, siempre que Dios sana tiene propósito. Eso sí, pero no significa que la persona sea la fuchi que no tuvo propósito, la que Dios no sanó. No sé si me explico. No, al revés. Cuando Dios sana y cuando Él decide hacerlo, entonces hay un principio que dice que genera un propósito. Adelante, ¿no? Que la gloria de Dios se manifieste, que no lo sé. Ese tipo de situaciones. Bueno, ¿algún otro en particular que podamos rescatar por acá? El grupo que está atrás a mis espaldas. Yo sé que ustedes a lo mejor lo obviaron, ¿no? A ver, por acá y por acá. ¿No? Ajá. ¿No? Ok. A ese respecto, sí tengo una pregunta. Con respecto al propósito que Dios puede tener para sanar. Y es un caso real. Una persona, una mujer, intentó suicidarse y se lanzó de un número de pisos y se destrozó la cara. Y sufrió una serie de fracturas en su cuerpo bastante fuertes. Entonces me solicitaron oración por esta situación y empezamos a orar. El Señor la sana, sale del problema, cura todas sus fracturas. La cara no es la misma que tenía porque quedó con bastantes deficiencias, pero el Señor la sana. Y ahí me pregunto, ¿el propósito de Dios era su salvación? Seguramente. Ella no conocía al Señor.
Sin embargo, con la situación que ella pasó, lo de su familia, sus hijos, la pareja X y Y, ¿verdad? Ella se está acercando al Señor. Ok. Entonces, ¿ese sería el propósito? Esa es mi pregunta. No, pues no lo sé. A ver, No lo sé, no la tengo como oveja, no estoy cerca de ella. Pero aquí el tema está, solo para que quede en el video. Una de las personas en otro grupo nos está diciendo que hace unos días atrás, meses o algo así, en este mismo tiempo es real el testimonio, una persona, mujer, se lanza de un X piso y cae, se destroza huesos y se desfigura la cara. Y al empezar a orar por ella, un grupo específico de intercesión, ven que Dios la sana. Y Dios la sana y esta persona busca de Dios y quiere de alguna manera ya entregarse a Él y todo lo que compete a ser devoto a Dios. Y se pregunta, entonces, ¿ese fue el propósito de Dios? ¿Que realmente fuera salva? Yo no puedo hoy responder eso porque eso solo Dios lo sabe. También conozco testimonios de personas que Dios salva y que jamás vuelven a decirle hola, ¿no? Simplemente el de 10 leprosos que Jesús sanó, hay otro pasaje bíblico y lo podemos acentuar. Por eso digo, en este primer preámbulo de hablar de sanidades y milagros, mejor hablemos de pura Biblia, porque si hablamos de testimonios, entonces va a ser turbio. Pero si hablamos de pura Biblia y generamos el colchón de roca que Jesús dejó instituido para que tú y yo podamos recibir su sanidad, entonces todo lo demás se tendrá que adecuar a ese colchón de roca. No sé si me explico, ¿no? Es como, siempre he puesto este ejemplo. Tenía unos compañeros y amigos que trabajaban para Coca-Cola Company, ¿no? Y los dueños de Coca-Cola, los directores, a ciertos gerentes y subdirectores les hicieron una prueba. De la noche a la mañana les dijeron, mañana quiero que me digas todas las características que tienen todos los productos que nos imitan, que quieren parecerse a Coca-Cola. Entonces, pues obviamente tenían que conocer todas las características de Red Cola, tenían que conocer las características de Cola, las características de Pepsi Cola, las características de todo lo que no era Coca-Cola, de la noche a la mañana. Era impresionante. Yo creo que no durmieron ese día los subdirectores y gerentes a los cuales les hizo el director de Coca-Cola Company este reto. Y al día siguiente que los convoca a junta, todos a lo mejor con sus lagañas y con sus ojeras, dicen, ¿ya tienes todas las características de todos los productos que no son Coca-Cola? Pues la verdad, unos dijeron, no, pues no me dio tiempo de entender y de conocer todo lo que la competencia está haciendo y todo lo que es falso y todo lo que es apócrifo y todo lo que no es con respecto a Coca-Cola. Ah, ok. Pues les dijo, pues muy sencillo, no tenías que estudiar a todos los demás casos, solamente tienes que aprenderte las características de la verdadera Coca-Cola. Entonces, estudiando bien su producto, qué es lo que hacen cuando tú entras a una empresa como esa, tienes que conocer bien tu producto. Y conociendo bien tu producto, podrás entender todo lo demás que no es cuando conoces bien tu producto. Y algo muy similar queremos hacer el día de hoy con respecto a sanidades y milagros. Entendiendo bien lo que bíblicamente Dios dice de sanidades y milagros, entonces podremos provocar sanidades y milagros conforme a lo que Dios está esperando. Y entonces las disyuntivas tendrán que quedar afuera del protocolo estructurado que esté escrito sobre la roca con respecto a sanidades y milagros, ¿no? Por ahí es lo que queremos generar. Entonces el tema de que Dios la haya sanado a esta mujer que cayó solo porque la quería salvar, pues no sabemos. Dios sabemos que Dios quiere salvar a todos. Pero si unimos el que Dios quiera sanar a todos como un silogismo y lo empato con que Dios quiere sanar a todos y Dios quiere salvar a todos y por eso Dios sana a todos, ¿no es cierto? Dios quiere salvar a todos, sí, pero sana a todos, no es cierto. Entonces no lo puedo empatar en un silogismo al 100%, ¿estamos de acuerdo? Pero, no obstante, entonces seguimos con este preámbulo y por allá una última mano. Yo más bien rescataría del testimonio de la hermana María, dijo que pidieron oración. Y yo digo que sí, es como un requisito porque Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y ok. algo como lo que decía Pati, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, la oración de fe, dice Santiago, capítulo número 5, sanará al enfermo. Eso es muy cierto también. Pero entonces,
Aquí hay una variante que creo que estamos dejando de apercibirnos. Y regreso primero a lo que, a lo que estamos obviando. ¿Qué es lo que Dios necesita ver y necesita tener en sus manos seguro para poder obrar una sanidad? En todos los casos bíblicos es fe. Por eso digo que lo obviamos, porque esta pregunta la hice con respecto a Dios. Pero cuando la hago con respecto al ser humano, entonces todos dicen, no, el ser humano necesita fe. Sí, claro, el ser humano necesita fe, pero Dios también necesita ver esa fe, recibir esa fe. A lo mejor podríamos decir, sentir, palpar esa fe. Y si no siente, palpa esa fe o no la ve, Él no obra. Entonces esto también es muy interesante. Yo puedo tener mucha fe, pero si no se la externo a Dios para que Él la vea y que conforme a esa fe Él obre, entonces no va a obrar. Eso es el punto al que sí quiero llegar, porque yo podré decir, y antes de esta escuela de ministerios, a lo mejor muchos en el video o muchos de los que están presentes dirían, no. Yo les pregunto con toda honestidad, ¿cuántos creen que Dios puede sanar cánceres? Y todos en la sala acaban de decir amén. Yo espero que tú digas amén. Ok, ¿cuántos han recibido sanidad de cánceres por creer que Dios puede sanar cánceres? Es diferente, mis hermanos. Acá hay uno, ok, bendita historia. Pero a lo que voy es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque una cosa es lo que yo crea y otra cosa es cuál sea el resultado de mi fe, porque se lo externo a Dios, porque lo dejo en su santuario, porque lo dejo en su altar, le hago de su conocimiento mi fe. Entonces son dos cosas diferentes. Para que Dios pueda sanar, Él necesita tener delante de Él fe. Por eso dije que lo obviamos, porque a lo mejor todos dijeron, sí, claro, que el enfermo tenga fe es suficiente. Pero no dijimos que Dios también necesita tener delante de su presencia, delante de su trono, esa fe. Porque si no tiene esa fe para poder trabajar, no puede hacer nada. Entonces, otro comentario por acá. Amén. La oración de fe. Yo tengo fe, sí. Entonces, con oración le estoy diciendo a Dios, aquí está mi fe. Dios a lo mejor agarra materia prima celestial y dice, pues ¿con qué obro esta sanidad? Con la fe que me acaban de mandar. Pareciera incluso que bíblicamente hay un pequeño sustento espiritual para decir que la fe es tangible para Dios. Y que a lo mejor es la plastilina, la arcilla, el cemento o la sustancia con la cual Dios trabaja y obra a favor del ser humano. Pero no solo sanidades, también milagros, también todo lo que Dios hace requiere fe. Pero bueno, entonces, esto es bastante interesante porque sí, delante de su trono parecería que tiene que haber físicamente fe para poder actuar. Y yo sí me sumo a esa realidad. Dios necesita tener fe en sus manos para poder obrar a favor de tu vida. Y te pregunto, porque esto también se está obviando, pero vamos a ir ya entrando en detalle. ¿La que sana es la fe que tiene el enfermo? No siempre. Entonces esto nos va a hacer hoy, y a mí se me cuecen las habas, mis hermanos, para que tú vivas, entonces conforme a los protocolos de fe. Porque fíjate qué hermosos testimonios encontramos en la Biblia. No necesariamente el enfermo tiene que tener fe. No necesariamente. Y vemos el proceso de la madre que llega con Jesús y le dice, grande es tu fe. Este versículo, ¿dónde lo leímos? En Mateo 15, 28. Grande es tu fe, mujer, hágase contigo como deseas, que tu hija, que no tiene fe, sea sanada. Y en aquella hora esa hija, a través de la fe de la madre, fue sanada. ¡Wow! También el centurión, muy bien, pero no solo también el centurión, también la hija de Jairo, ¿no? La suegra de Pedro, ¿quién más? Hay muchos testimonios y esto te debe, nuevamente, te debe así bien padre ponerte, pero bien suave las pilas, porque significaría que bendita historia que tú estás viendo este video y que estás en Tabernáculo de David ahorita sentado, si tú tienes fe el día de hoy,
puedes sanar a quien tú quieras. Y si tú tienes fe el día de hoy que estás viendo el video, puedes sanar por tu fe a quien tú quieras. ¿Quién dice amén? Yo sé que algunos a lo mejor enterándose que había sanidades y milagros el día de hoy en Tabernáculo de David, pues decían, pues es que yo voy porque yo me siento achacoso. Ok, está bien, no hay ningún problema. Hoy recibirás tu sanidad. Bendita historia de parte de Dios. ¿Quién dice amén? Pero Dios dice, quiero llevarte a revolucionar tu mente y tu corazón. Porque la sanidad que tengo para ti no es exclusiva para ti. Quiero que haya muchos más sanos por la fe que hoy pueda gestar en tu vida, por la fe que hoy pueda gestar en tu corazón. La madre tenía una fe tan desesperada que la que se vio beneficiada de esa fe, ¿quién fue? Ella, Mangos. Ella no se vio beneficiado de nada más que de la paz, que obviamente papás y mamás sabremos de ese tema, que cuando el hijo está enfermo, se te viene el mundo encima. Cuando el hijo está enfermo, y los que son padres y madres me han de entender, se te viene el mundo encima y no sabes qué hacer. Pero el enfermo es el hijo. Quien se está debatiendo a lo mejor entre la vida y la muerte puede ser el hijo. Y por la fe de la madre, la hija fue sanada. El centurión lo mismo. Buena onda, qué padre el centurión, porque no era su hijo, no era su hermano, no era su primo, era un siervo suyo. Era un chacho, un chalán, que le ayudaba ahí un poquito en las labores, a lo mejor de la casa, o yo qué sé. Pero el tema está que por la fe del centurión, ¿quién sana? El siervo. Entonces, fíjate qué interesante. Muchos, espero, se hayan comido algunas frases de las últimas 2 predicaciones que ha habido en Tabernáculo de David. No quiero hablar de predicación, pero esto es parte de lo mismo. Que yo les he dicho, si tus vecinos hoy no tienen alimento, si tus vecinos hoy están enfermos, si tus familiares y amigos hoy no tienen alimento y están enfermos, es tu culpa. Y se hizo un silencio. Amén. No, pues nadie dijo amén, ¿verdad? Pero ¿por qué en cierto sentido? Porque tú eres el potenciador del milagro y de la sanidad de Dios a la vida de los que te rodean. Tú eres esa gente, tú eres esa persona. Pero ¿qué es lo primero que que el enemigo, Satanás, el diablo, al entender esto, quiere menguar en tu vida? La fe. ¿Cómo va a poder sanar mi vecino paralítico si yo no me puedo quitar este catarro? ¡Achín! ¿Cómo va a poder sanar el amigo, padre, vecino, hermano que está enfermo de COVID-19 si yo a duras penas puedo con mi asiática? ¿Cómo? Pues con fe, mi hermano. Porque tampoco es necesario que tú estés sano para poder manifestar la sanidad a otra persona. Pablo estaba enfermo. Y vemos que hay un incluso aguijón en la carne que le enfermaba y le disminuía con respecto a su sanidad física, a su potencia física. Y con todo él sanaba a los que había alrededor de él. Entonces hay ejemplos bíblicos que pueden contradecir a lo mejor tus paradigmas, pero yo los traigo a bendición para que entendamos entonces ese funcionamiento. Pudiésemos entonces sumar estos principios y con eso empiezo a encuadrar cada vez más fuerte lo que hoy Dios quiere hacer sobre tu vida. Número 1, se necesita ver un reconocimiento de a quien estás pidiéndole la sanidad. ¿Por qué no llega la sanidad a tu vida? Porque para ti el sanador es el doctor Scholz. Porque para ti el sanador es el doctor Matalozano. Porque para ti el sanador no es Dios. Hoy no me planeo pelear con hospitales, ni con enfermeros, ni con doctores, ni con medicina. No me planeo pelear con ello. Porque incluso voy a tomar algunos ejemplos bíblicos que toman algunos teólogos para incluso presuponer que Jesús utilizó medicina para poder sanar. Yo te voy a dejar los pasajes ahí y tú los utilizarás para discernimiento y para escudriñar las Escrituras. Pero lo que sí te quiero decir es, no hay principio bíblico
fuera de lo que a continuación te voy a decir. La primer cosa que necesitas para recibir una sanidad y un milagro de parte de Dios es reconocer al que sana y da los milagros. Y ese se llama Dios, en el nombre de Jesucristo. Y si lo quieres ver así, solamente podrás entenderlo así. Es que, pues yo ya estudié un poquito de teología y no solo hay un Dios que sana, hay varios. Es más, conozco doctrinas, pudiese decir erróneas, no diabólicas, no les voy a echar esa culpa a las denominaciones cristianas, pero conozco denominaciones y doctrinas cristianas que dicen que Dios, pues dependiendo, solo puede sanar la mano derecha, o solo puede sanar la mano izquierda, o hoy en día solo puede sanar influenza H1N1, pero ya no puede sanar COVID-19, no, eso sí ya no, ya es demasiado. Conozco infinidad de cosas que dicen las religiones y dicen las denominaciones cristianas. Bueno, ya de entrada espero que se haya pasado, se haya salteado ya esta idea. Yo estoy dando por sentado que el que está viendo este video y los que están sentados aquí creen que hoy en pleno siglo XXI Dios sigue obrando sanidades y milagros. Amén. Porque eso es parte de la fe. Pero independientemente de que ahorita hablemos como el segundo punto, que necesitamos fe, el primer punto que debe de ser entendido y que tiene que dejarse franco en esta clase y en este video y el día de hoy en tu vida es: no hay milagro ni sanidad fuera de Dios el Altísimo Poderoso. No hay milagro ni sanidad que fluya fuera de Dios el Altísimo, el Poderoso. No hay. Por ende, toda sanidad y todo milagro provienen de Él, aunque me eche encima a doctores que digan: no, yo soy quien sana, yo soy quien lo hace. No, no es cierto. Tú serás un instrumento de muchos que Dios utiliza, pero ¿de quién viene su sanidad y su milagro? De Él. Y entonces, número uno o primer requisito que necesitas tener en tu vida es reconocerle a Él, reconocer a Dios en tu vida. ¿Cómo reconoces a Dios en tu vida? Todos los pasajes bíblicos que pudiese haber con respecto a de sanidades y milagros, no hay ni uno que le dijo: ándale, ahorita, sanidad, 2 por 1 por favor, y me das papas fritas. Y Dios: ¿refresco? No, muchas gracias, ya tomé agua. ¿Así? No, mi hermano. Dentro del reconocimiento, dentro del número uno, tienes que reconocer tu condición. Dios es el supremo, Dios es el soberano y no tiene nada de igualdad contigo y conmigo. No tiene nada de igualdad. Yo no me puedo poner al tú por tú con Dios diciéndole: a ver, ahora sí, sáname, ¿no? Porque te estás tardando, Fíjate que ya llevas un par de meses y no te manifiestas, ¿O qué? ¿Un torito? A ver, ¿quién? No, mi hermano. Pero habemos algunos que llegamos a buscar a Dios, creo que reconociendo que de Él viene la sanidad y el milagro, pero exigiéndole que nos sane. ¿Qué corazón el de aquel leproso que, entendiendo su soberanidad, le dijo: ¿quieres? ¿Se podría? Muchas veces el Hijo de Dios ha cambiado esta mentalidad con el paso de los siglos. Yo no sé por qué el Hijo de Dios se cree con poder de exigirle a Dios. No lo sé, pero lo veo en las familias. Tú lo sabes, soy un profesor que atiendo a la semana alrededor de 120 alumnos en una sola escuela. En las otras escuelas, que Dios nos libre, son muchos más. Pero cada vez me acuerdo, antes de la pandemia, antes del coronavirus, cada vez que había el toque y que salían los niños de la escuela, de vez en cuando me encontraba uno que: ándale, mamá, ahí están mis cosas, cárgalas, ya estoy cansado, todo el día estuve aquí. Y la mamá, yo tenía taller con los alumnos, imagínate. ¿Y de qué era el taller? Pues algunos llevaban su teclado,
su violín y guitarra. ¿Cuál te gusta que sea más liviano? Pues el violín. Pero algunos llevaban más teclado. Y la mamá ahí la veía como húngara, dice, ¿no? Cargando el teclado, cargando la guitarra, cargando el violín del otro, y los tres hijitos así. Ahí me tenías a mí dándole zapes. Oye, cálmate, me le quitas las cosas a tu mamá y tú las cargas. No son iguales, mi hermano. Pero pareciera que esta generación hace lo mismo con sus padres que lo mismo que hace con Dios. Ah, sí, Dios, sí. Y dicen que tú tanto amor. A ver, demuéstramelo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para exigirle a Dios que nos sane? Eso no debe pasar. Porque no hay ningún ejemplo bíblico al cual yo pueda introducir de Dios le exiges la sanidad. Jamás. Jamás, mi hermano. Lo que sí veo es que hay un reconocimiento incluso de que es superior. Y que esa superioridad no tiene nada que ver contigo y nada que ver conmigo. Entonces, necesitas reconocer que de Él viene la sanidad, sí, pero necesitas reconocer que Él es superior. Y que Él la da cuando Él quiere. Número 2. Ahora sí, ¿qué necesitamos? Ya, primero, reconocimiento de Dios en estas tres facetas. Superior, de Él viene la sanidad. Número 2, es superior, no le puedes exigir la sanidad. Y número 3, la da cuando Él quiere. Número 2, ahora sí. ¿Qué sí es indispensable también para que después de que reconozcas a Dios, Dios te sane? Fe. Porque no hay ni un solo versículo en donde no se narre que por la fe que se demostró en el suceso fue que Dios obró. No hay ni uno. Bendita historia que la fe puede ser tomada de quien sea. Porque tampoco hay una relación de los padres pueden sanar a sus hijos solamente a los hijos. A los nietos no. Y a los sobrinos menos. Solo a los hijos. No podemos decir eso. Lo que sí podemos decir es que si hay fe y esta fe es extraída de la manera que sea extraída y se le presenta a Dios, Dios obra el milagro. Amén. Entonces, ¿de qué depende la sanidad? En el número 1, de reconocimiento de Dios. En el número 2, que haya fe. Y podríamos decir que eso es lo único. Pero todavía me gustaría añadir otros puntos con respecto. Para que Dios manifieste su sanidad, primero ya le reconociste, amén. Segundo, ya tienes fe, amén. Entonces ya tenemos el 1 y el 2. Vamos bien, vamos bien. Pero ¿qué es lo que nos enseña también algunos versículos con respecto a la sanidad? Ahorita hablamos de pecado. Que Dios da la sanidad cuando Él quiere. Dice, no sé si te has puesto a pensar, el paralítico de Betesda, Juan 5:5 nos dice, y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Ah, caray, la cosa está brava. No sé si tú compartas la idea conmigo, los que están viendo el video o los que están presentes, que el tabernáculo de Moisés fue diseñado para manifestar la gloria de Dios al hombre. Amén. ¿Dónde estaba el tabernáculo de Moisés en ese tiempo? Que el hombre llevaba 38 años sin ser sanado. Es decir, alguien dejó de hacer su trabajo. Pero muy por encima de que alguien dejara de hacer su trabajo, yo te pregunto con toda honestidad, ¿dónde estaba Jesús para que este hombre pasara 38 años metido en su miseria? Obviamente algunos me van a decir, bueno, Jesús apenas empezaba su ministerio. Para Juan 5:5 apenas ahí ya iba arrancando motores, ¿no? Yo siempre he explicado que no veo a un niño Jesús sanando. Y mucho menos a un bebé Jesús sanando, ¿no? Imagínate si Jesús hubiera sanado desde el principio, pues entonces le hubiera traído María en pañales para que tocara con sus piecitos a todos, ¿no?
y ya de perdiz pásame el pañal de Jesús porque ese sana. No, no, o sea, no lo hay. No existe esta situación. Pero lo que sí hubo es un hombre que 38 años pasó con su enfermedad y, perdóname la expresión, a nadie le importó. ¿Por qué tampoco a nadie le importó? Porque había un estanque en donde bajaba un ángel. A Dios aparentemente sí le importaba que alguien sanara, pero tenía que ser el primero que bajara a las aguas. Y a nadie le importó, pues mínimo este que lleva 38, no sé, a lo mejor hubiéramos generado, si hubiéramos sido mexicanos, hubiéramos generado una democracia, ¿no? Ahí en el estanque de Siloé. Y hubiéramos dicho, a ver, todos, los que lleven más tiempo primero, ¿no? A ver, ¿cuántos llevan esperando aquí el camión ya tanto tiempo? Pues esos que primero se vayan, ¿no? Lo mismo, entonces, ya bajó el ángel, ¡ey, nadie lo toque! Va el de 72 años, pues yo qué sé, ¿no? O sea, y el de 38 a lo mejor iba esperando que pues, pasara el que llevaba 50 años enfermo o 60 años enfermo, yo no lo sé. Pero a nadie le interesó, sí. Pero a nadie le interesó. Él, pues a lo mejor quería rodar, ¿no? Yo no me lo imagino. A lo mejor quería llegar, pero no llegaba. Y se topa con un Jesús. Y Jesús lo sana. Pero ¿por qué carambas tardó todo este tiempo? ¿Por qué si Jesús quería sanarlo, no fue lo primero en su agenda? A ver, Dios, pásame, me imagino a Jesús ayunando, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer empezando el ministerio? Y a lo mejor Dios le dio una agenda, no, pues número 1 le vas a decir a tu mamá mujer, ya no le vas a decir madre, ok, y ahí le empezó a decir las órdenes, ¿no? Y de repente agarra y Jesús de repente se topa con que, día 5 de mi ministerio o día 40 de mi ministerio, sanar a un paralítico en el estanque. ¿Por qué hasta ese momento? Porque Dios sana cuando Él quiere. Por eso le decía a los ministros que llegaron temprano para poder ungir un poquito y tener oración para que Dios preparara el camino para este día, que para mí era un día muy especial. Voy a resumir, obviamente, la frase que acaban de decir, si no la escucharon, o más bien no resumir, no la voy a repetir, porque Dios sana cuando Él quiere. Y yo le decía entonces a los ministros, bendita historia que Dios alerta mi corazón desde empezado a mediados del mes de octubre y me dice, para la Escuela de Ministerios, Sanidades y Milagros. Y entonces yo te alerto el domingo pasado y te digo, ya lo confirmé, ya estoy listo, el Señor ha vaciado en mi corazón que el sábado 31 de octubre del 2020, Sanidades y Milagros. No pasa cualquier vez. No pasa en cualquier momento, te tienes que enterar, por eso lo tienes que saber. Que si de alguna manera Dios te alerta, hoy es el día, haz lo que sea para presentarte, mi hermano. Pero hoy es el día, dijo Dios. Y no porque yo lo esté diciendo, sino porque tienes que entender que hay un protocolo que Dios sigue y que incluso es bíblico. Él sana cuando Él quiere. ¿A quién más le presenta esta idea de que Él sana cuando Él quiere? Pues a la mujer de flujo de sangre en Mateo 9:20, que he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Bueno, le fue mejor que el leproso, digo que el paralítico, ¿no? 38 y 12, no, pues mejor tener 12 años enfermo, ¿va? Pero nuevamente, ya no tengo por qué hacer toda la demagogia que acabo de decir. Creo que se entiende el principio de que Dios sana cuando Él quiere. Pero bendita historia, hoy es un día de sanidades y milagros. Vamos para allá. Mis hermanos, en serio, espero sientas el poder de Dios que está calentando motores, porque Él quiere hoy de ti que salgas sano, que salgas lleno de sus milagros, porque quiere impactarte con su poder para que lo repliques al necesitado. Amén. Amén, muy bien. Entonces, ¿Dios sana cuando Él quiere? Claro que sí. Por supuesto que sí. Déjenme ver otro versículo. Después de la mujer de flujo de sangre. El que nació ciego, exactamente. Gracias. Juan 9:1. Gracias, mago, que estás aquí pendiente. Había un joven o un hombre ciego de nacimiento. ¡Qué barbaridad, mi hermano! No, pásemelo primero porque no fue así. Dios tuvo su agenda. Amén. Por otro lado, entonces, Dios necesita, y ninguno me lo dijo,
de los grupos que estudiaron brevemente en los primeros minutos de esa escuela de ministerios, si tú ya tienes reconocimiento de Dios, bien. Si ya sabes que Él es superior y que de Él viene la sanidad, bien. Si ya lograste tener fe para solo depender de que Él quiera sanar, bien. Si Dios incluso quiere sanar, bien. Pero falta una cosa que es constante en todos los pasajes que hablan de sanidad: el medio que transmite su sanidad. Y aquí entonces habrá una contestación a mis propios argumentos. ¿Por qué Jesús no sanó al hombre ciego de nacimiento antes? ¿Por qué no sanó al que tenía 38 años paralítico? Porque todavía no estaba Jesús cerca. Todavía no existía el Jesús que sanaba. Pero este mismo principio lo podemos llevar a la vida de los apóstoles. ¿Por qué no sanaron en Chinconcuac? Triste Pedro, me lo hubiera traído al nuevo continente y hubiera sanado en Chinconcuac. Porque allá hay gente que necesita ser sanada. ¿Por qué no lo hizo? Pues porque no estaba ahí. Una de las cosas que se nos olvida que es necesaria para que Dios sobre una sanidad es el medio de la sanidad. Y el medio que es repetido en las sanidades de Jesús es que Jesús tenía que estar presente para Él decir la sanidad. Ya vimos el ejemplo de la fe con respecto a qué necesitas de parte de Dios, que te dé una palabra, perfecto. Puede que incluso hoy Dios te dé una palabra con respecto a un amigo, a un fulano, a un conocido que esté enfermo. Bendita historia si Dios lo hace, porque sobre la palabra serás sano. Pero te necesitará a ti como medio, me necesitará a mí como medio para poder vaciar esa sanidad. De la misma manera que en el Antiguo Testamento necesitaba de los sacerdotes para poder ministrar su unción y su poder, en el Nuevo Testamento son sus siervos, sus ministros, los que administran el poder de Dios a las naciones. Por eso tan importante, que no es tema de esta escuela de ministerios, pero por eso tan importante que en el entorno de iglesia hija de Dios cristiana, si le quieres decir así, en el entorno del cuerpo de Cristo tenga que haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque ellos son los encargados de ministrarte lo que Dios tiene para ti a través de esos canales. Si no existe uno de esos canales cerca de tu vida, no vas a tener lo que estás esperando. Y con esto entonces resumo. ¿Y por qué lo termino resumiendo rápidamente? Porque es importante entonces pasemos a lo práctico. Número 1, ¿qué necesitas entender para ser sano? Que Dios es el Señor. Y que como Él es el Señor, de Él proviene la sanidad y ese milagro que estás esperando. De Él viene, de Él emana. Número 2, que Él es superior, que Él es Señor. Y número 3, que Él lo hace cuando Él quiere. En el segundo rubro, ¿qué necesitas tener tú? Fe. Y demostrarle esa fe. Decirle a Dios, aquí estoy con fe, solo dependo de ti. ¿Amén? Ok, veremos ahorita ya los casos. En el tercer rubro, cuando Él quiera. Esperar, sé paciente a que Él quiera. Y Él querrá, te lo puedo garantizar, Él es un Dios que da, que quiere, que ama, que estima a su gente. No siempre vas a estar enfermo. Pero si cumpliste con los primeros 2 rubros, casi te podría garantizar que Él quiere siempre tu sanidad. Amén. Y el número 4, buscar el medio. Dice la palabra de Dios que la mujer de flujo de sangre no se quedó esperando, orando, envíame a Jesús. Ella buscó a Jesús. La madre de la hija buscó a Jesús cuando ni siquiera debía de estar cerca de Él. La historia de la madre que su hija sana por su fe que es grande, tiene un diálogo tremendo con Jesús. Porque le dice, oye, a los hijos de Israel me ha enviado Dios.
quítate de aquí, yo no tengo nada que ver contigo, mujer, le dice Jesús. Y Jesús le dice, pues aún los perrillos, dice la mujer, aún los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos. Y dice, grande es tu fe. Porque esta mujer se hizo como animal incluso, entendiendo que no merecía de Dios un favor, porque ni siquiera era judía. Y Jesús le dice, no es lícito dar el pan de los hijos a los perros. En pocas palabras, Jesús le llama perra. Se oye feo, pero eso hizo Jesús, si entiendes el contexto de la palabra. Y ella misma lo entiende y dice, con que me estás llamando. Pues entonces a eso me hago, pues aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hablo como quieras, Dios, por favor, dale la sanidad. Entonces, ¿qué? Se acercó a el ministro, se acercó al profeta, se acercó a Jesús. No está mal acercarte al ministro. Obviamente que el ministro se cuide de no darle la gloria a Dios, porque si no le da la gloria a Dios, a lo mejor le pasa como a Saúl y es destituido. Pero por algo Dios instituyó ministros sobre las naciones, para poder ser los conductos, los medios por el cual fluya su sanidad. Donde hay un pastor, donde hay un profeta, donde hay un apóstol, donde hay un evangelista, donde hay un maestro que pueda manifestar la unción de Dios. Allá, en tal casa, allá ve y ahí búscale. Porque si es ministro de Dios, será el conducto para tu sanidad. Ay, qué fantoche. Perdón, mis hermanos, como humanos hacemos exactamente lo mismo cuando, ¿dónde habrá un buen médico que me quite esta urticaria? Pues allá en el Hospital Ángeles, pues allá vas, mi hermano, ¿o no? ¿A poco él va pasando por tu casa? ¿Quién quiere? Soy el mejor. ¿Quién quiere que le quite su urticaria? ¿A poco? No, mi hermano, tienes que ir a donde él está y aparte tienes que pagar. Entonces, si lo quieres ver en ese contexto, págale, pero págale a Dios con fe, págale a Dios con reconocimiento y busca al siervo para que entonces vacíe su sanidad. Bendita historia, con ese protocolo tendrás siempre la sanidad de Dios. Digo sí o no. Y ahí es entonces donde empieza esta historia. Yo te dije, le pedí permiso a ciertas personas, pero a una en particular le hablé por teléfono y le dije, oye, ¿puedo usar tu testimonio para poderlo narrar en la escuela de ministerios? Dios me está pidiendo que hable de ti, pero con respecto a mi perspectiva de cómo yo vi que Dios y cómo yo veo que Dios opera en ti. Sí, claro, hazlo. Ok. Obviamente entonces no serán las palabras de ella. Es una jovencita, es una dama, es mamá de 2 hijos, es mi hermana. Hace muchos años, cuando yo nací, me presentaron a mi hermana. Yo soy el más chico. Amo también mucho a mi hermano mayor, pero gracias a Dios él no está enfermo. O espero que no. Sí, que nos hable y nos diga, ¿no? Pero bueno. Pero desde que tuve uso de razón, los médicos se debatían por tratar el caso de mi hermana. Yo siempre escuché y creí, yo, Fabián Encorrada, su hermano, siempre escuché y creí que era lo que escuchaba o alcanzaba a escuchar del que llegaban. Aquí está quien es su madre y también mi madre, la hermana Margarita, y no me va a dejar mentir. Si estoy diciendo mentiras, pasa y me dices, no, eso no fue así, ¿ok? Pero nuevamente es mi perspectiva, yo así lo viví. Así que no van a poder decir que es mentira. Así que así fue. ¿No? La voy a contar como yo quiero. No, no es cierto. Yo siempre escuché que ella tuvo problemas en el hígado porque en su nacimiento tuvo sufrimiento fetal y tragó líquido amniótico. Siempre escuché eso. Y que esas eran las razones por las cuales ella padecía de su hígado. Y de repente enfermedades, de repente se desvanecía. Pero todo se empezó a acrecentar
tremendas, no voy a decir palabras feas en el púlpito, ¿no? Pero tremendas enfermedades degenerativas que a veces aparecen, pero no sé por qué, a lo mejor aquí hay alguien que nos lo pueda explicar, ¿no? Un poquito de medicina, un poquito de ciencia, pero cuando empieza el tema de la hormona y el tema del crecimiento y el tema del desarrollo, es cuando estas enfermedades afloran con mayor fluidez y con mayor fuerza. Cuando esto empezó en su vida, se nos vino abajo. Yo la veía como, a pesar de que tiene imagínate qué tan sonriente es. A mí me dicen que yo soy el sonriente, ¿no? Pero ella me doblaba literalmente. Y en aquellos tiempos existían unos dulces que tenían una marca que se llamaba Sonrix. Y tenían un maguito, ¿no? Un maguito Sonrix, los dulces. Pues ella tenía el apodo en la escuela de Sonrix. ¿Qué onda, Sonrix? ¿Cómo estás? Siempre estaba contenta. Wow. Pero no sé si le pasó a mi hermano y no sé si le pasó a mi mamá. Pero conmigo Jessica siempre se sinceraba. Y tuvimos muchas pláticas en donde ella quería morir. Quiero entender que nunca se quiso suicidar, pero sus palabras eran de una persona que se quería suicidar, que quería ver la muerte en su vida. Y para mí, que es mi hermana, yo no podía con esa idea. Y siempre estaba al tanto, y siempre estaba cuidando, y siempre estaba intentándole decir, no, pero y Dios. Y había un punto en particular que llegaba a clímax nuestra conversación. Porque yo decía, es que Dios te ama, es que Dios esto y Dios aquello. Y de repente me decía, sí, pues mira. Si Dios me ama, mírame. ¿Por qué sigue haciendo esto conmigo? ¿Qué le hice? ¿Qué he hecho en mi vida? Y ahí es donde era el clímax de nuestras conversaciones, porque yo ya no tenía más que decirle. Obviamente era un chamaco, con pelo en aquel entonces. Pero a lo que me refiero de chamaco era que yo no conocía el poder de Dios. Y sucedió que ante todos los pronósticos, el hijo rebelde de la casa en Corrada Ramos se fue de la iglesia bautista en donde estaba. ¡Qué terror! ¿Y a dónde se metió ese chamaco desobediente? Híjole, se metió a una iglesia, Generación en Conquista, que hablan de profetas y que hablan de sanidades y que hablan de cosas que... ¡Ah! ¡Sacrilegio, Dios, sacrilegio! ¡Eso ya no existe! ¡Eso no, Dios, no! Porque me acuerdo cómo eran las luchas en mi casa, porque todos los miércoles, sábados y domingos yo estaba metido en esas iglesias. Éxito familiar de Roberto Torres estaba cobijado por Generación en Conquista en aquel entonces y un grupo de profetas y apóstoles cobijaron esa iglesia de Roberto Torres y ahí fue donde yo conocí el poder de Dios. No porque no lo hubiera leído. Qué padre leer que la hija de Jairo sanó y que la suegra de Pedro, bueno, no sé si Pedro quería que sanara a su suegra, pero que la zona de Pedro sanó y qué padre leer todo eso. ¡Wow! ¡Qué bonitas historias! Parecieran cuentos de hadas que están ahí en la camita. Léeme uno más. Ah. Y te levantas y pácatelas. Estás en una cama de hospital o estás en una situación completamente difícil o estás viendo este video con COVID así de, ay, sí, qué bueno que Dios sana, pues que venga a sanarme. Pues sí, Dios te quiere sanar, pero tienes que cumplir el protocolo. Y yo no entendía mucho del protocolo, mas lo vivía en carne propia. Porque mi hermana me seguía debatiendo. Y ella seguía con esas historias en su mente y en su corazón de no quiero vivir y no quiero esto y no quiero aquello y vivir toda destrozada. Tanto que incluso quería dejar la iglesia y muchas cosas. Ya no era la Jessica que todo el grupo de jóvenes y todas las jovencitas de la iglesia querían ser como ella. Llegó un punto en que se fatigó. Y lo puedo entender, ¿quién pudiese vivir? Digo, Jessica en su momento, la edad que tenía, no le voy a decir la edad, no, ahorita vamos a dejar eso oculto. Pero ahora imagínate en el traslado de estos pensamientos en la historia del paralítico que llevaba 38 años enfermo.
Ah, cara, está pesado. Ahora imagínate estas historias en la mujer que lleva 12 años con flujo de sangre y no puede entender que Dios sana porque, a ver, discúlpame, llevo 12 años. Pues así era el corazón de mi hermana, me acuerdo muy bien. Y cuando yo escuché y vi con mis propios ojos que la gente podía sanar de cosas agresivísimamente fuertes, yo dije, yo quiero eso, Dios. Pero no para mí, lo quiero para ella. Y empecé a orar, y empecé a orar, y empecé a orar. Y llegó un punto en mi casa y en mi vida que Dios me dijo, pues ya deja de orar, ora por ella, imponle la mano y decreta su sanidad. Sasquatch, ¿en serio, Dios? No, pues mejor le llamo al profeta de la iglesia o mejor le llamo... Mis hermanos, te estoy hablando que tenía alrededor de 19 años. Era un escuincle baboso, con pelo, ¿no? Como ir resaltar con pelo. Que me acuerdo muy bien que le dije a mi hermana, quiero orar por ti. Y ella dijo, como que con extraña carita, se ha de estar acordando porque me dijo que iba a ver el video, ahorita que lo esté viendo, ¿no? Cuando lo vea. Y me dijo, pues sí, órale, Fabito. Siempre me dice Fabito, ¿no? Yo le digo, nena, oye, nena, voy a orar por ti. Sí, Fabito, ok. Pero ponte así, así, así. Y empecé a hablar en lenguas. Y empecé a decretar cosas que solamente Dios entendía que estaba diciendo. Y empezó a fluir. Pero fue tan místico y extraño que al día siguiente tuve el reclamo. Y me acuerdo muy bien, aquí está la persona. ¿Qué carambas estabas haciendo con tu hermana ayer? Y yo, ¿qué? Pues, ¿qué le hice? ¿Qué pasó? Yo no hice nada, no fui yo, ¿no? Pues, ¿qué pasó? ¿Cómo que estabas haciendo unas oraciones bien extrañas? Se sintió incomodísima. ¡No lo vuelvas a hacer! Y yo dije, ¿cuál fue el problema aquí? Número uno, que ninguno en mi casa, aunque decían ser ministros de años, creía en la sanidad de Dios. Tiene que haber fe. Y mucho menos ella, que nunca lo había visto en su vida y en su cuerpo. Y así empezó el... Porque yo pensé que iba a ser como una de las narraciones de Jesús. Ah, ya me sanó, qué chido. Y yo, no, mangos, hijo, este demoniado, sáquenlo. A mí me tocó la otra. Que dijeran que yo traía demonio, que yo esto, que yo aquello. Bueno, ¿para qué te cuento? Que de todos esos procesos entre oraciones, lenguas y ver cosas y todo lo que ya Dios nos ha permitido empezar o vivir en el ministerio, pero que empezaba en esos años, yo de 19 años, 20 años, pues terminé en el loquero. Sí, hablaron, imagínate, nunca antes en la vida le habían hablado a mi papá, que vive en Querétaro, para que aportara para un médico o algo aquí en México. ¿Y qué tiene? Pues es que tu hijo está loco. ¡Está loco, Héctor! ¡No juegues! Héctor se llama mi papá, ¿no? Yo creo que le dicen así, pues porque como están divorciados, pues no le iba a decir, ¿estás loco, mi amor? Pues no le iba a decir mi amor, ¿verdad? Entonces, ¡está loco, Héctor, tu hijo! ¿Y por qué? ¿Qué hace? Pues no le explicaron, pero necesitó un loquero. Y termina en un loquero, que por cierto está muy cerca de una de las casas de uno de los congregantes aquí, allá en Valle Dorado. Por cierto, ¿no? Y termino con este loquero, y obviamente Dios no permitió más, ya porque fue un tema profético y fue otro tema por ahí, ¿no? Pero esto me llevó a entender que ministrarle a mi hermana la sanidad que yo sabía que provenía de Dios no iba a ser tan sencillo, no iba a ser tan fácil. Después, antes de que ella se casara, yo tuve un accidente muy fuerte. Los que vieron el accidente, porque incluso me hablaron, hubo personas que atestiguaron el accidente y cuando se enteraron que el Chevy blanco destrozado era el mío, pues me hablaron al Nextel, me hablaron al teléfono y me dijeron, ¿qué onda? ¿Vi tu accidente? ¿Estás vivo? No manches, está cañón. Pero en esa noche me acuerdo muy bien
Al día siguiente mi hermana salía a Valle de Bravo para recibir su anillo de compromiso que su novio, hoy esposo y papá de mis sobrinos, tenía para ella. Pero esa noche hablaron a mí las voces que tanto escucho de repente queriendo atemorizar y me decían, tu hermana va a morir. Yo dije, oye, perdón. A ver, si de por sí es difícil ministrarle la sanidad porque no me dejan orar o no le entro al quite, Dios dime qué tengo que hacer para que no muera mi hermana. Y Dios me dijo qué tenía que hacer. Y me puse a orar. Así con mi pata enyesada y mi cabeza vendada, porque te digo que venía del accidente, así me quedé dormido hasta las 4 o 5 de la mañana, me acuerdo bien. Y ella se fue. Ese testimonio solo ella lo puede replicar, pero fue la impresión que a mí me dejó. Cuando ella regresa de que le dieron su anillo en Valle de Bravo, me dice, tú hiciste algo, Fabito, porque me iba a pasar algo muy feo en este viaje y tú oraste y no sucedió. Y se me echa los brazos y nos abrazamos. Y yo dije, entonces sí, la oración sí sirve. Entonces a lo mejor no es directamente porque se siente medio feo, o yo no sé qué se sienta, o qué sintió, pero le dio temor y se sintió feo, no lo entendía en aquel entonces. Y dije, bueno, pues entonces tras bambalinas. Y yo entendí un principio bíblico. A ver, Jesús, el centurión te dijo, envía la palabra. Tú tan solo envía la palabra y con eso funciona. Entonces no necesito orar por la gente uno a uno. Mejor a distancia. Con que se envíe la palabra. Entonces yo aprendí a enviar palabras. Y una palabra de sanidad para acá y una palabra de sanidad para allá y pam. Y así empezó Dios a funcionar. Mi hermana se casa, vive algunos años en Naucalpan. Y por su enfermedad, porque ya entonces le dijeron que tenía lupus y que por el lupus iba a morir joven y que por morir joven y por tener lupus no iba a poder tener hijos. Yo dije, mangos, Dios. Ella no se ha dado cuenta. Acá tiene un back. Perdón, no sé, no quiero ser pretencioso. Espero entiendan que es para gloria de Dios Padre el testimonio que estoy dando y que estoy dejando en el video. Pero le dije, oye, perdón. Si ya Dios me demostró que no solo va a sanar, sino que no va a morir cuando los demonios y la gente dicen que puede morir, no, mi hermano, a ver, dime, ¿cuál es lo siguiente en la lista? Que tenga hijos, órale pues. Y antes de que se mudara del departamento donde vivía para irse a Querétaro, oré por ella. No sé si ella se acuerde, pero oré por ella para abrir su vientre y que tuviera hijos en sanidad. ¿Y qué crees? Tiene 2. Son mis sobrinos hermosos. También tengo sobrinos por el lado de mi hermano, pero ellos también son hermosos. Y luego lo dicen, lo dejaste en video y que no. Todo parejo. Y así ha sido el proceso. El año pasado, si mal no recuerdo, 2019, nuevamente la enfermedad se quiso apoderar. Y le quiso decir a mi hermana, vas a morir. Me acuerdo que era un pensamiento tan fuerte y tan rotundo. Yo es lo que viví, lo tengo que contar. No estoy humillando ni no dignificando a nadie. Es para gloria de Dios Padre siempre. Amén. Que incluso mi mamá que está aquí sentada y que habla de sanidades, ya como yo hablo y que cree las cosas de parte de Dios, me dijo, no sé qué hacer, no quiero que muera. Y se movía y se conmovió en mis brazos cuando abrazaba a mi mamá y le decía, tú tranquila. Dios me ha dicho, la palabra es importante, que esta enfermedad no es de muerte. Así que, ¿qué crees? ¿Va a vivir? Perfecto. Y en el Inter, en el hospital. Pero no se te olvide, Fabián, que tiene que haber un instrumento. Así que te agarras las maletas y te vas a Querétaro a orar por ella. Ok. Sale, va y luego nos vemos. Y yendo a recargar un garrafón allá por donde vive en Querétaro, le dije, nena, traigo una palabra de Dios para ti. ¿Cuál, Fabito? Que esto que estás viviendo no es de muerte.
Y así me la agarré, en el nombre de Cristo Jesús, con el garrafón ahí en la metido. Oro por ti, pam, 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 pam. Y hoy está bien. ¿Por qué la tuve que agarrar ahí? Porque lo mismo que sucedió en mi casa de miedo, lo mismo, pero por el lado del marido. Él es cristiano, sí, pero no cree y le tiene miedo, que si los demonios, que si sana, que si las lenguas, que si esto, y no se quiere meter con las cosas del espíritu. Pues cada quien, ¿no? Pagará las consecuencias por no absorber la bendición de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero lo que sí es que entendí, y no solo a través de ella, sino a través del ministerio, que mientras tenga vida delante de Dios, tendré fe para manifestar las sanidades y milagros que Dios permita a través de un servidor. Pero este proceso es difícil. Dios no siempre quiere. Me acuerdo muy bien, este es el testimonio de mi hermana, y pudiese hablar más, pero me gustaría decir, este solo habló de su hermana. No, mi hermano. A raíz de este testimonio que estoy dejando en tu vida, cuando empezó Dios a usarme a través de dones y sanidades y profecía desde el año 2000, Dios me ha permitido vivir unas experiencias bien hermosas con respecto a sanidades y milagros, que es el tema del día de hoy. He visto tumores del tamaño de un melón y que están así por debajo de la piel, desvanecerse en menos de 5 minutos y que no quede absolutamente nada. Mis ojos han presenciado cómo los diagnósticos de pulmones a 3/4 convertidos en piedra y ya desahuciada la persona, Dios dice, ¿cuál pulmón convertido en piedra? Y Dios sopla de su vida y revierte el proceso y la persona puede caminarte mejor una montaña que cualquiera de los que estamos aquí. Porque sucedió. Esa persona se llama Juanita. Y nos llevaron al hospital y Dios dijo, y las personas, los que nos llevaron fueron los familiares. Nos dijeron, pues vas, tú que fluyes. No, espérate. No se trata de si fluyes o no. Primero le tengo que preguntar a Jesús si quiere. Y estaba yo parado en el hospital. Dios, en serio, me voy a meter a orar y todavía no escucho si quieres. Ya llegó el tiempo de visita. ¿Va a entrar o no, pastor? Pues sí, pero todavía no sé si quiere. Todavía no sé si quiere. Y estaba enfrente en su cama y veía el diagnóstico y llegaba el doctor y me acuerdo que el doctor llegó ufano, burlándose. Y decía, ¿qué? ¿Ya le vienes a dar los santos óleos? Porque ya no pasó, ya no pasa de hoy o mañana. Estaba todo entubada. Dije, no, Señor, dame una señal, no te escucho. Y me arrodillé en el hospital. Y en ese momento escuché, sí la sano. ¡Uy, gracias Dios! Ya me paré, pobre nombre de Cristo Jesús, sale, bye, no, de aquí va a salir contenta. Y cuando salí, sus familiares me dijeron, ¿tú qué? Dios me dijo que sí. ¡Uhú! Y sanó. Y tuvimos una caminata de gloria, una marcha de gloria en Gilotzingo, empezando desde la división de Pueblo Quieto, sí, de la división del municipio de Gilotzingo hacia el municipio. Y todo eso se lo aventó caminando. Y me acuerdo muy bien porque muchos de los que están aquí presentes sí eran en esa marcha de gloria, algunos. Y estaban ahí en la marcha de gloria y la hermanita, ¿qué pasó, mi hermano? Pácatelas. Rebasando al hermano en segunda. Tremendo testimonio en bendición. Dios es capaz. Tuvo que cumplir todo el protocolo. También se le habló, obviamente, de que necesitaba romper algunas situaciones de pecado que se encontraban en su familia y en su vida. Pero ese es otro boleto. Pero ¿por qué menciono a ella en particular? De muchos que pudiese contarles, porque la misma familia se dio cuenta que allá había de dónde extraer poder de Dios. Y como a los 3 años después de ese suceso me invitaron a comer. Y yo estaba comiendo y dije, esta reunión está medio rara, pero pues, a ver, sírveme, ok, comiendo. Y estábamos bien, ya comió muy bien, y otro postrecito, y otro, no, estamos muy bien, ¿qué pasó? Pues es que la verdad lo invitamos con doble chanchullo. ¿Por qué? Y yo no me había dado cuenta, pero a mis espaldas había una cortina y me abrieron la cortina y estaba una mujer entubada, que era una señora ya grande también. Me decía, es que quiero que la sanes.
No, discúlpame. Número 1, yo no sano. Número 1, el que sana es Dios. Y número 2, lo que hay que preguntarle es si hay fe. Yo tengo fe, puede sanar. Pero número 3, si Él quiere. ¿Cómo no va a querer? Y se empezaron a poner más agresivos y retiraron un plato. Y yo, hoy creo que ya no voy a comer si no sano, ¿no? Si no Dios mueve, ¿ok? Pero primero hay que preguntar. Y la que era en aquel entonces la mujer, hija de la persona que estaba aquí, me dijo, usted tranquilo, pastor, por favor, haga lo que tenga que hacer, pero no se vaya sin antes orar por mi mamá. Yo, ese fue más cómodo, pero de todas maneras, y le dije, voy a hacer lo que Dios me pide hacer. Entonces le tomé un minuto, me metí con el Señor y, Señor, por favor, ¿en qué estoy aquí adentro? Que sane, y no nos vayan aquí a meter un linchamiento, ¿no? Por no sanar a la mujer. Y después de unos minutos Dios dijo, no va a sanar. Y dile a la mujer que arregle esto y esto en su vida porque la reclamo en breve. Y al hijo que esté escondido detrás de la cortina, dile esto y esto. Y yo, ¿qué? Ok, bueno señora, pues perdón, voy a orar, pero tú que estás detrás de la cortina, sal que también Dios tiene palabra para ti. Y que se abre una cortina y sale un señor así enojado. Y que se le da la palabra y yo, uy, yo nos van a golpear. ¿Entonces qué? ¿Sí vas a orar por mi mamá o qué? Pues sí voy a orar, pero lo que Dios me pida. Y se oró y lo escucharon. No, mi hermano, no salí pateado porque alcancé a hacer así, ¿no? Y salimos peinados. Porque la gente quería manipular. Porque vio una manifestación que también era parte de su familia, que acá también pasara igual. No, mi hermano, la decisión la tiene Dios. Nos usa como instrumento, bendita sea que nos usa. Pero bien podría usar piedras, porque dice que si no hubiera humano, entonces usaría las piedras, ¿no? O una mula, ¿no? Como en el tipo de Balaam, ¿no? Ahí la mula orando, ya me imagino. Lo que quiero decirte con estos ejemplos es, Dios es capaz. Dios quiere hoy. Pero también bendita historia que están los que tengan que estar. Porque de alguna manera esta es una escuela de ministerio y Dios quiere que repliques lo que hoy estás aprendiendo. No solo quiere darte sanidad. No solo quiere dar, si hay esterilidad, porque me faltó a lo mejor ser un poquito extenso en el chat. Yo dije, si tienes COVID, ven. Si tienes enfermedad degenerativa, ven. Me faltó, si estás estéril o infértil, ven. Si necesitas lo que necesites en el tema físico, ven, porque hoy Dios lo hace a tu favor. Y de alguna manera puedo decir, este es el principio de muchas sesiones en donde Dios quiere invitar al hijo rebelde y al hijo enfermo a que vuelquen su corazón a Dios y entiendan que de Él proviene la salvación. Estamos hijos de Dios, se los digo, y es palabra de parte de Dios para este tiempo, y no a Tabernáculo de David, para los hijos de Dios sobre la faz de la tierra. Lo que viene en breve después de diciembre, no tienes una idea cómo va a requerir del poder de Dios. Y lo único que te depara del poder de Dios es que te bajes de tu orgullo y que te sientes en la silla del humilde y reconozcas quién es Dios, número 1. Y número 2, que reconozcas que Él es capaz. Tienes que tener fe. Porque hoy te digo, Dios quiere a lo largo de los próximos meses manifestarse a la humanidad y decirle a la gente, yo soy Jehová Rafa. El Dios que sana y soy poderoso, ese soy yo y te visito en este tiempo, después de todo el 2020 que viviste. Mañana va a ser un día también muy especial dentro de estas instalaciones, Tabernáculo de David. Si tú no pudiste venir hoy, que estás viendo el video, vente mañana y vente el próximo domingo. Y así vente de aquí a que cierre el año, porque Dios quiere dejar todo restaurado y lleno de fe para poder enfrentar el 21. Así que no es un proceso de escuela de ministerios hoy, es un proceso en donde Dios dice, hoy abro las ventanas de los cielos para que mis hijos reciban sanidad, restitución y prosperidad, pero solo aquellos que son mis hijos.
Podríamos hablar solo por último, porque es tiempo ya de ministrar. Podríamos hablar de si tiene o no tiene que haber pecado para que recibas la sanidad de Dios. Dios es tan lleno de gracia y tan misericordioso que no importa hoy, 31 de octubre, si vienes con pecado, Dios te va a mostrar su bondad y su bondad va a ser reflejada en un milagro o sanidad que estás esperando. Dios lo va a hacer. Pero para aquellos que tienen dudas, no solo lo va a hacer a través de ti. No solo lo va a hacer por ti, lo va a hacer a través de ti. Tú también, Dios te quiere invitar a que te vuelvas agente de la manifestación de su sanidad y de su milagro. Porque donde yo no pueda ir, tú podrás ir. Y donde tú no puedas ir, podrá ir la otra persona que se pueda volver agente de sanidad. Y entonces se convierta en una enredadera, en una gama así bien padre de miembros de los ministros de sanidades y milagros de parte de Dios a la humanidad. Y entonces sí que no quede duda que antes de que Jesucristo viniese, la sanidad siempre estuvo a tu alcance en el nombre de Cristo Jesús. Entonces hay dos preguntas el día de hoy. Número 1, ¿quieres recibir tu sanidad? En la casa estamos batallando con la sanidad. Entonces yo quiero esa sanidad para mi casa. Quiero sanidad para mi esposa. Quiero sanidad para mis hijas. Quiero sanidad para mí. Total, radical. ¿No lo anhelarías tú también? Amén. Pero por otro lado, que es el otro lado de la balanza, Dios no solo quiere bendecirte el día de hoy, y aunque no lo quieras, Dios te va a bendecir, porque esto no es condicionante. Hoy Dios tiene un regalo para ti, amén. Se llama sanidad y milagro, bendita historia. Pero Dios quiere que te vuelvas un agente de su sanidad y de sus milagros. Ahora entonces quiere que te conviertas en un ministro. Dios me pidió recordar, porque ahorita que estoy viendo a la dama aquí sentada, de los muchos testimonios de sanidad que Dios nos ha permitido vivir en el ministerio. Aquí hay una hija de una madre que Dios sanó también a punto de ser desahuciada. ¿O no, Pati? Dios sanó a mamá. Y lo hizo en su tiempo. Y le revirtió todo el proceso interno que traía. Y no necesitó que entonces esa persona estuviera aquí sentada y forzosamente tienes que estar. No. Dios hace cuando quiere, porque esa es la victoria que hoy tenemos como hijos y los que estamos aquí, los que están viendo el video, que es cuando Dios quiere. Pero bendita historia, Dios quiere hoy. ¿Quién dice amén? No mañana, bueno, también mañana, porque ya expliqué que va a tener un proceso, pero a lo que voy es, lo quiere hoy. ¿Quieres de su sanidad hoy? ¿Quieres de su milagro hoy? Amén. Yo todavía diría, te está faltando fe. Sí, no, claro, porque perdón, recordarás que tenía 19 años cuando me presentaron esto. Y a pesar de ser un chamaco de 19 años, yo me quitaba los zapatos y brincaba y les decía, yo. Tienes que ser un arrebatado para la gloria de Dios. Tienes que estar ahí. Yo no era la versión del hombre con flujo de sangre, ¿no? O sea, la mujer de flujo de sangre, quiero que entienda su testimonio. Ella lo arrebató. Ella dijo, no importa lo que me digan. No puedo estar cerca de él si tan solo tocara su manto. Y pácatelas, Jesús sintió, ha salido poder de mí. ¿Dónde? Y ubicó a la mujer y le dijo, grande es tu fe, mujer. ¡Wow! Eres sana. Así que necesitas una pasión, ¿eh? Para poder arrebatar la sanidad de Dios, necesitas una pasión. Yo la quiero. Perdón la expresión. Algunos me hablaron por teléfono en la semana y me dijeron, oiga, pastor, pues tengo problemas para ir el sábado, pero ¿podrá orar por mí a distancia? Y Dios me dijo, no. Lo del sábado es para los que vayan el sábado. Porque necesitas demostrarle a Dios. No puedes anteponer. A ver, primero trabajo, Dios, luego veo si me pagan, y ya después de que tenga seguro yo acá, entonces voy contigo.
No, perdón, no puedes anteponer ese tipo de cosas. Dios ve tu corazón. Y Dios dice, no me estás buscando a mí. Estás queriendo tener tu protección y tu seguridad antes de lo que yo te puedo ofrecer. Y Dios no trabaja así. Así que todos aquellos que quieran anteponer, no, pues es que de todas maneras, a ver, ya hablaste a distancia, no puedes orar por mí a distancia. No, mi hermano, porque también es a la manera de Dios. Hay muchos ejemplos bíblicos en donde Jesús, de lejitos, ¿no? Distancia. Pero si hubiera tenido que ser por protocolo, Jesús hubiera dicho, no, a distancia no puedo, déjame ver mi agenda, te veo el lunes, y tenía que ir físicamente, ¿no? No era así. A otros, ve y lávate. A otros, ven, te echo babita y con mi lodo. Es decir, Jesús hizo lo que quiso cuando quiso. ¿Para qué? Para probar el primer punto, el tema del señorío. Jesús y Dios como tú quieras. Es a las 3 de la mañana, a la hora que quieras. Vas a venir de cojito y sin abrigo, aunque esté haciendo frío. No importa, Jesús. Tú me dices que tienes algo para mí, yo ahí estoy. Yo haría eso. Perdón, no es por ser ufano, pero yo he hecho eso. Si Dios pide de color, de una medida, de un sabor, de una situación, así tiene que ser tu vida. Ni modo que, pues yo sí quiero que seas limpio, ¿y tú? Pues depende qué me pidas hacer. No, o sea, ¿te imaginas al leproso diciéndole, a ver, leproso, se llega Jesús, yo quiero que sea limpio, ¿y tú? ¿Qué me vas a pedir, Jesús? No, pues te voy a pedir que te laves en el tanque del Sil. Ay, no, eso no me gusta. ¿O no te acuerdas del reinado de este rey en tiempos de Eliseo? Que el rey le dijo, no hay mejores aguas que el Jordán. El profeta llega con el rey y le dice, oye, sí, te tienes que lavar 7 veces en el Jordán y vas a quedar limpio. ¿Cómo? ¿El Jordán? No, gracias. No, prefiero esto. Aún incluso la sanidad de Dios es a la medida de Dios, no es a tu medida. Entonces, entendamos estos protocolos. Pero bueno, la gloria de Dios está, bendita historia, esperando por ser derramada. Y te pregunto a los que están asistentes, en el nombre de Cristo Jesús, quiero sellar este video porque vamos a ministrar aquí personalmente, pero quiero decirte que los principios que encuentro bíblicos son los principios que también veo en mi propia vida, que sigo para poder perseguir la sanidad de Dios continua en mi vida. Eso no significa que no enfermo, claro que sí enfermo, y eso no significa que no enferma a mis familiares o amigos, claro que se enferman y claro que entonces decaen en su ánimo, pero lo que significa es que conforme a lo que viste en este video, si lo sigues otra vez en protocolo, bendita historia, podrás alcanzar lo que Dios tenga para ti. Y en el nombre de Cristo Jesús te bendigo, que Dios te dé la sanidad que estás buscando, que Dios te dé el milagro que estás buscando. Y en el nombre de Cristo Jesús envío esta palabra a los que están viendo el video para que no pasen 5 días, para que no pasen 3 días, para que en este lapso de tiempo puedas encontrar y ser bendito con la palabra que estoy enviando en el nombre de Cristo Jesús, para que proyecte y bendiga tu vida en sanidad, en algún milagro, en alguna disminución o función que tengas en tu cuerpo que ya no exista, que ya no la tengas, y en el nombre precioso de Cristo Jesús recibas la unción preciosa de sanidad de nuestro Padre que viene de lo alto, y a Él sea la gloria y la honra. Te bendigo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.